Budapest no es solo una capital europea. Para muchos visitantes, es una de esas ciudades que sorprende desde el primer instante: arquitectura clásica, calles ordenadas, silencio relativo en pleno centro y una atmósfera que transmite calma. Pero lo que más comentarios genera en redes no es solo la ciudad, sino algo mucho más visual. En los días de calor fuerte, cuando la temperatura puede subir con facilidad por encima de los 35 grados, el ritmo de la ciudad cambia. La gente camina más ligera, busca sombra, parques y zonas cercanas al río. En ese contexto urbano de verano, la forma de vestir se vuelve más ligera por pura comodidad climática, lo que también influye en la percepción visual del espacio público. Hungría, y especialmente Budapest, suele provocar reacciones muy marcadas entre los viajeros. En Internet se repiten frases como: «¡Qué hermosas mujeres hay en Hungría! Es el país con mujeres más atractivas de Europa», o incluso «dan ganas de mudarse aquí». Este tipo de comentarios aparece constantemente porque la percepción del entorno urbano juega un papel importante. Calles limpias, espacios abiertos, cafés tranquilos, transporte ordenado y una estética europea muy marcada crean un marco visual que influye en cómo se interpreta todo lo demás. Más allá de las opiniones, Budapest tiene una identidad urbana clara. Es una ciudad dividida por el Danubio, con edificios históricos bien conservados, puentes icónicos y una planificación que mezcla lo clásico con lo funcional. Para muchos visitantes, esto genera una sensación de equilibrio difícil de encontrar en otras capitales europeas más caóticas. Ahora bien, uno de los temas que más se comenta en redes sociales es la forma de vestir en verano y primavera. En Budapest, cuando las temperaturas suben, la ropa ligera se vuelve simplemente una respuesta práctica al clima. Minifaldas, shorts cortos y ropa ligera aparecen con más frecuencia en el espacio público durante esas épocas. No se trata de un fenómeno social especial, sino de adaptación al calor dentro de un entorno urbano moderno donde la gente busca comodidad en su vida diaria. Budapest también destaca por su ambiente general. Muchos visitantes describen la experiencia con frases como muy relajante, ciudad elegante, paz y tranquilidad o es como viajar con ustedes. Este tipo de reacciones aparece porque la ciudad tiene un ritmo diferente al de otras capitales, menos ruido visual, menos saturación, más espacio para caminar y observar. En este punto, Hungría no es solo un destino final, sino también un punto de partida estratégico para descubrir una versión más profunda y menos conocida del país. Más allá de Budapest, existen regiones con pueblos pequeños, paisajes rurales, termas naturales menos turísticas y una vida cotidiana mucho más local, donde la experiencia cambia completamente en pocos kilómetros. Hungría se ha consolidado como una de las capitales más populares de Europa para viajar. Algunos la situarían incluso dentro de un top 3 por su combinación de ambiente relajado, vida nocturna accesible y precios todavía razonables en comparación con otras grandes ciudades europeas.
Aunque ya no es exactamente la Hungría de hace unos 5 años, todavía es posible encontrar una buena calidad de vida para el viajero. Por ejemplo, comer en un restaurante local puede costar alrededor de 6 euros, con porciones generosas y platos bastante completos, algo que en muchas capitales europeas ya no es habitual. La percepción de paraíso de mujeres hermosas o expresiones similares es un tema recurrente en redes, pero en la práctica está muy ligado a la mezcla entre contexto urbano, cultura de imagen y turismo. Las ciudades con fuerte presencia turística tienden a amplificar este tipo de impresiones porque el visitante observa solo una parte del entorno social. Es importante entender que la realidad de una ciudad no se reduce a una sola narrativa. Budapest es también un centro de trabajo, estudios, economía digital, transporte eficiente y vida cotidiana normal para millones de personas. De hecho, Budapest funciona como base ideal para explorar el resto del país. Muchos viajeros comienzan aquí y luego se desplazan hacia zonas menos conocidas, donde la experiencia es más auténtica y el ritmo de vida es todavía más tranquilo. En paralelo, la moda urbana en Hungría sigue tendencias europeas generales. No existe un código único, sino una combinación de comodidad, clima y estilo personal. Durante el verano, el uso de ropa ligera responde sobre todo a factores climáticos y no a interpretaciones externas. Un aspecto menos conocido de Budapest es su evolución en el ámbito de la producción cinematográfica de nicho dentro de Europa. Tras los cambios políticos de finales del siglo XX, el país adoptó un marco regulatorio más flexible, lo que permitió el desarrollo de ciertos segmentos específicos de la industria audiovisual. A esto se sumaron factores económicos muy concretos, costes de producción más bajos que en Europa Occidental, alquileres accesibles, disponibilidad de equipos técnicos y una infraestructura adaptada a rodajes internacionales. Esta combinación hizo que la ciudad se convirtiera durante un tiempo en un punto atractivo para diversas producciones europeas. Durante su etapa de mayor actividad, especialmente en los años 2000, una parte relevante de ciertos rodajes europeos se concentraba en Budapest y su entorno. Algunos medios internacionales han mencionado este fenómeno como una concentración industrial notable dentro del sector audiovisual, aunque sin carácter oficial. Con el paso del tiempo, otros países como la República Checa también desarrollaron segmentos similares, pero Budapest mantuvo durante años una posición relevante dentro de este ecosistema de producción europea. El atractivo de Budapest no se limita a lo visual. Su arquitectura, su ritmo tranquilo y su estructura urbana generan una sensación de estabilidad que muchos viajeros comparan con otras capitales europeas más intensas. Esto contribuye a la idea de una ciudad fácil de vivir o incluso fácil de imaginar como hogar. En conjunto, Budapest combina historia, orden urbano, vida cotidiana y percepción visual muy marcada. Es una ciudad que genera opiniones fuertes, pero también una experiencia de viaje que muchos describen como tranquila, equilibrada y fácil de recordar. Deja en los comentarios si prefieres este tipo de capitales populares o si te atraen más las ciudades con ambiente local y menos turismo.